respaldo por si alguien no pudo participar hoy, pero hoy la participación es masiva, pero por las dudas tenerlo. No, pero sí, digo, como quieran, si quieren también lo podemos subir. Ujú. En fin, no sé cuál es el fundamento. Bueno, bien. Entonces, vamos a empezar a ver qué fue lo que encontraron. A la... Estoy compartiendo ahora, ¿verdad? Sí. Sí, Bien, sí. ¿qué respondieron a la pregunta 1? Que sí Agustina, fue, ¿usted? que sí fue distribuido al azar y explica también que fue con un programa que lo ponían antes los datos estos de los dos grupos y ese programa los dividía al azar. Uh-huh. Normalmente cuando uno participa así en estudios de estos multicéntricos, o es por un sistema de voz, o ahora supongo que no, que debe ser por un sistema todo informatizado en el que te va pidiendo edad, sexo y los criterios de inclusión. En este caso, tiene COVID-19 o sospecha de COVID-19. Si vos vas diciendo que sí, te deja seguir avanzar y al final te dice, bueno, le toca a tal grupo o le toca a tal otro. Si tuviera algún criterio de exclusión, te saca, ¿verdad?, del grupo. Todos entonces respondieron que sí se hizo al azar. Sí, nosotros tenemos una pregunta que capaz que es más metodológica, que no nos quedaba claro de la lectura o no sabíamos si la habíamos encontrado, el por qué tenía esa asignación al azar 2-1 al grupo de 2 no a 1. tratamiento y tratamiento. No, eso es por una razón de logística de la investigación, porque comparaban muchas cosas, diversos tratamientos y demás. No, en ningún lado lo aclara exactamente cuál es la razón, pero lo que sí es que eso no lo invalida, ¿verdad? Que sea 2 a 1. Si con el N de casos que uno reúne en un grupo y en la mitad del otro es suficiente, no lo invalida. No, eso lo dejaba claro al comienzo sobre el Ah, N, pero perfecto, perfecto. era una pregunta curiosa, nada más por Claro, claro. curiosidad. Entonces, los pacientes sí fueron distribuidos o a 6 miligramos de dexametasona o al manejo usual. ¿Importa que haya sido distribuidos al azar? Y Sí, sí, importa. Bien. sesgo de ¿Por qué importa? selección, el sesgo de selección, ¿no? Puede ser una de lo que Porque se intentaste. elimina el sesgo. Selección. ¿Se acuerdan que veíamos en el video, veíamos que cuando investigamos hay dos cosas que siempre nos pueden estar alejando de esa verdad que buscamos? Uno son los sesgos y el otro es el azar. Como ustedes bien decían, ¿verdad? Una cosa que achica los sesgos es que uno compare con otro grupo, pero lo que minimiza a su nivel, a su mínima expresión los sesgos es que los grupos se distribuyan al azar, ¿verdad? Porque entonces, de esa manera, uno se aseguraría que los dos grupos sean lo más parecidos posibles, o iguales o casi iguales. Entonces, en este caso, sí se hizo al azar, pregunta 1 respondida. ¿Qué respondieron a la pregunta 2? ¿Los grupos fueron similares al inicio? Sí, fueron similares. Si bien ¿De no en dónde cuanto al sacaron N, eso, Arianel? ¿De dónde lo sacaron ese dato? De la tabla que en está en realidad la es página la tabla 5. del artículo. Ahí va. La tabla 1 del Perfecto, artículo original. perfecto. Si bien el N era el doble, las Claro, características excepto el número, ¿verdad? Y lo demás. Y yo les decía Sí. que esto del número no iba a ser igual. La tabla 1, en el 95-98% de las investigaciones, es esto, es las características de los pacientes al inicio de la investigación. Excepcionalmente a veces no es, pero casi siempre es la tabla 1 la que tiene esos datos, ¿no? Entonces ustedes tienen que en la tabla 1 vemos que la 66,9, 65,8, la distribución por edad, los porcentajes por las categorías que abrieron de edad, los días, la mediana de días del inicio de los síntomas, la mediana de días de la hospitalización, los que recibieron soporte o no, y entre paréntesis vemos que en realidad la distribución de los grupos es muy similar entre uno y otro. Entonces, que los dos grupos sean similares, ¿qué nos dice? Que son comparables. Que no debería haber Podemos sesgo. esperar que
que podemos esperar que si hay un efecto, hay una diferencia de efecto entre los dos grupos, puede ser atribuido a la intervención y no a las características del grupo. Lo que nos asegura esto es que si tenemos dos grupos que son exactamente iguales, lo único distinto va a ser lo que nosotros estamos investigando. ¿Y por qué es que los dos grupos son iguales? Porque no hay diferencias significativas. Claro, claro, pero ¿cuál fue la razón para que sean casi iguales los dos grupos? La aleatorización, ¿no? Exacto, que se los distribuyó al azar. Esto es una medida de la calidad de la distribución al azar, ¿verdad? Esta pregunta apunta, antes te dijeron se hizo al azar, acabo de mirarse y decir, sí, realmente se hizo al azar y está bien, porque te pueden decir que se hizo al azar, pero después mirás si las diferencias entre un grupo y otro son muy importantes, entonces te genera dudas, ¿verdad? Está muy bien lo que ustedes decían, eso es lo que nos va a permitir comparar sin sesgos y que lo único distinto sea que unos recibieron dexametasona y otros no. ¿Fue doble ciego? Antes de pasar a esa pregunta... Claro, sí, perdón que estoy diciendo más. ¿Sabés qué, Estefanía? Yo soy muy... no me gusta salirme de los tiempos. Y veo que tenemos muy poco tiempo, por eso está apurando, pero no está bien. Dale. No, porque lo que habíamos discutido en el grupo nuestro es que, por ejemplo, en una parte del artículo se menciona que esta diferencia de un año entre los que recibieron dexametasona y no recibieron el tratamiento habitual, como que genera un desbalance en elementos pronósticos y que por eso después en el análisis posterior tuvieron que dividir al grupo de edades en tres grupos. Realmente que no leí eso, ellos dicen de que, ajá, sí, sin duda hay 66,9 y 65,8. Hay un año de diferencia. No tiene la significación estadística al lado para ver si eso es diferente, pero seguramente que debe ser estadísticamente diferente. Eran más viejos los que recibieron dexametasona que los otros. En definitiva, eso estaría en contra de la dexametasona, porque los más viejos nos morimos más, ¿verdad? Cuando tenemos COVID que los más jóvenes. Pero de todas formas, luego ellos lo dividieron en grupos, claro. Y ahí de nuevo, los menores de 70 años eran menos en el grupo de dexametasona, era 54%, en el otro era 58%, y eran de 70 a 79, de 80 y más, eran más obviamente en el grupo de dexametasona. Digamos, sí, cuanto más grande es el N que uno tiene de pacientes incluidos, más difícil que haya diferencia, ¿verdad? Porque el azar hace magia, pero no es mágico 100%. Si tú tenés 10.000, seguramente los grupos van a ser mucho más parecidos, ¿verdad? En este caso está bueno la observación que ustedes hacen, pero si en algo afectaría, castigaría la dexametasona en realidad, ¿no? Porque es yo confieso que leí los titulares del artículo, no leí el detalle así al mismo nivel que ustedes lo leyeron. ¿Alguna pregunta más algún comentario o duda más de este punto? De mi parte, no. Bien. ¿Fue doble ciego? No fue. Los pacientes y a su vez el staff sabían el tratamiento que se les estaba administrando. Exacto. En la investigación, ¿es importante el doble ciego? Cuando uno hace una investigación respecto a determinado tratamiento, ¿es importante que sea doble ciego? O sea, sí, porque elimina menos sesgo, hay menos sesgo si es doble ciego. Exacto, ¿verdad? Si es doble ciego, uno no sabe lo que el paciente está recibiendo, entonces por ahí no hace nada distinto. Vos como médico, si sabés que está recibiendo nada, capaz que haces un cuidado diferente para esos pacientes, o si pensás que lo que se está investigando es bueno, ¿verdad? Y el paciente, como sabe que está recibiendo algo, que tú eventualmente le decís, mire, esto es bárbaro, esto es un nuevo medicamento, va a estar mejor por esa razón, ¿verdad? Hay circunstancias donde que sea doble ciego es imprescindible. Permítanme mostrarles un ejemplo. En esta investigación de unos años atrás, se investigaba el efecto antidepresivo de los fármacos que en los Estados Unidos eran más vendidos en ese momento. Entonces, construyeron esta tabla que yo reproduje,
había 5 ensayos clínicos con fluoxetina que totalizaban 1.132 pacientes. Los ensayos clínicos de antidepresivos utilizan la escala de Hamilton de depresión. Aprendí que esa no se usa para diagnosticar a los pacientes, pero sí para evaluar la respuesta al tratamiento antidepresivo. Entonces, cada paciente que ingresaba a los 5 ensayos clínicos de fluoxetina, le medían a todos, a los 1.132, en qué punto de la escala estaban antes y después. ¿Y qué encontraron al final? Que al final del tratamiento, al final del periodo del ensayo clínico, había una mejoría de 8,3 puntos con fármaco, pero había una mejoría de 7,3 con placebo. Cuando lo hicieron para paroxetina, 9,9, 6,7. Cuando lo hicieron con todos los antidepresivos, el promedio era que los tratados con fármaco tenían una mejoría de 10 puntos en la escala de Hamilton de depresión, y los tratados con placebos tenían 8. Es decir, que la diferencia entre el efecto placebo y el efecto del fármaco era 2 puntos, o sea, el 20%. O dicho de otra forma, el 80% de los ensayos clínicos de antidepresivos, el 80% es efecto placebo. Entonces, si es un ensayo clínico referido a patologías de este tipo, sin duda que tiene que ser doble ciego, si no, ya está llevando, ¿verdad?, por encima el efecto placebo, que va a ser muy fuerte. Cuando la variable de resultado es muerte, como en este caso, cuando el periodo de seguimiento es corto, como en este caso, ahí tendría menos impacto, ¿verdad?, el hecho de que no sea doble ciego. Pero el efecto placebo ¿verdad? Somos un efecto placebo caminando, lo decía Balint hace mucho tiempo, ¿verdad? El medicamento más utilizado somos nosotros mismos, en la medicina, los médicos y el personal de salud, ¿verdad? Entonces, en este caso no era doble ciego, pero eso no es un obstáculo en una investigación de este tipo. ¿Qué respondieron a la pregunta número 4? ¿Se siguió a todos? ¿Se lo siguió en tiempo adecuado? Estuvimos viendo la figura 1 que muestra la randomización, de los distintos grupos, y como que se mantenía el grupo, pero también figuraba como que había algunas salidas porque no habían consentido seguir o qué sé yo, y decíamos que no se sabía bien si, o sea, por eso, ¿no? Por esos datos no pudimos encontrar mucho de si se habían seguido a todos durante, o sea, o hasta la muerte o cumpliendo los 28 días. ¿Los demás que vieron? Nosotros lo que entendimos es que se siguió hasta los 28 días para el objetivo principal, que es la muerte. Pero después que se siguió hasta 6 meses a los pacientes, porque entendemos que hubo otros que demoraron más en tener alta hospitalaria y no fallecieron, capaz que le dieron, o sea, como que se siguieron hasta incluso la alta hospitalaria en un segundo objetivo, vamos a decirle, para ver la evolución del paciente, y hasta 6 meses se lo siguió. Pero en este caso, la variable que se iba a medir era mortalidad, ¿a qué plazo? 28 días. Entonces, a la pregunta esta, ¿se siguió a todos? ¿Ustedes qué dirían, Alejandra? ¿Qué respondieron? Nosotros pusimos que sí, porque o fallecieron antes de los 28 o hasta los 28 días se los contó a todos, no se perdió paciente ahí. Bien. ¿Están de acuerdo todos con esto que dice Alejandra? De que no se perdió paciente. Si uno mira la tabla, la figura a la que mencionaban, que es esta, ¿verdad? Te dice que hubo 2.104 asignados a dexametasona, retiraron consentimiento, los incluyeron en otra rama, a su vez dentro de este ensayo clínico, que tenía muchas cosas, pero te dice que al final los 2.104 fueron incluidos a los 28 días para el análisis, ¿verdad? O sea que se siguió a todos del grupo de dexametasona, 4.321 se siguió a todos del grupo, se siguió a todos, ¿verdad? Se disponía de todos los casos para saber qué había pasado. O sea que aunque ellos dijeron que no querían seguir participando, se lo siguió igual. Porque dice que 2 y 6 sacaron su consentimiento, pero se lo siguió igual. Lo que sucede, dejaron el consentimiento, ¿verdad? Y entonces probablemente no recibieron más los corticoides o lo que fuere,
pero lo que se aseguraron los investigadores es saber esas personas que pasó, estaban vivas o muertas a los 28 días, ¿verdad? ¿Cuándo un paciente se considera que entra a un ensayo clínico? ¿Cuándo entra un paciente, cuándo se considera incluido en un ensayo clínico? Cuando firma el consentimiento. Todavía no entró, ahí está en condiciones de entrar, pero todavía no entró. Cuando cumple los criterios de inclusión. Tiene que tener los criterios de inclusión, pero todavía no entró. ¿Qué les parece que se cuenta, este paciente entró en el estudio a partir de qué momento? Bueno, si se le aplica la intervención, me imagino, o en uno de los mojones de seguimiento. Un paciente está incluido cuando se le asigna el grupo. Cuando se le dice a usted le toca tal grupo, desde ahí ya se cuenta en esos 6.425 que dicen que se randomizaron, ¿verdad? En el momento que alguien es asignado a un grupo, ya se considera incluido en el estudio. Ese es el criterio por el cual se incluye. La pregunta tiene dos partes. Una, si se siguió a todos y si el tiempo fue adecuado. ¿El tiempo de seguimiento les parece adecuado? Para el objetivo, sí. En este caso, ¿verdad? Que es una enfermedad que tiene una mortalidad alta en un plazo relativamente corto, digamos, una mortalidad alta en algunos pacientes, ¿verdad? Pero que cuando se produce el desenlace es en un tiempo relativamente corto, es razonable. Para esta pregunta muchas veces surge la duda, ¿qué es un tiempo adecuado? Bueno, depende de la patología de la que estamos hablando, ¿verdad? Si es una afección crónica en la cual vos querés usar una intervención conductual para ver si las complicaciones de la diabetes se reducen, ahí tenés que seguirlo durante muchos años, ¿verdad? O si es al contrario, una medida para rescate de una angioplastia, en el caso agudo, lo podés hacer en un plazo más breve incluso, ¿no? Bien. Ahí nosotros hicimos algunas discusiones respecto a eso, justamente. Pues yo creo que lo leí todo y no encontré en ningún lugar que justificara fehacientemente por qué, más allá de que hay una razonabilidad, digamos, de la evolución clínica de la enfermedad, de la mortalidad esperada a tantos días, de acuerdo a grupos de edad, lo que fuese, parecía que podía estar bueno que hubieran puesto por qué elegían los 28 días, y yo no lo encontré, no sé si está. Capaz que, viste que en la publicación, en la publicación de los artículos, siempre hay una cosa, digamos, está la esencia, pero no está todo. Si ustedes quisieran saber eso con certeza, si entran a la página web, buscan por Recovery Trial y leen el protocolo, en el protocolo, que es muchas páginas, muy extenso, seguramente debe estar el fundamento de por qué los 28 días, Miguel. Pero es una muy buena observación, ¿verdad? Digo, luce razonable, pero digo, estaría mejor si uno tuviera el fundamento, ¿verdad? Porque por ahí te dicen, cuando mueren por COVID, el 99% están muertos a los 28 días, de los que van a morir, o el 85% están muertos a los 28 días. Claro, es una cosa que pensamos que intuitivamente era así, que como sabían una mortalidad previa, digamos, habían fijado ese plazo por esa razón. Normalmente se toma en cuenta eso, ¿verdad? La mortalidad esperada en el determinado plazo. Cuando se calcula el tamaño muestral, tú tenés que tener la incidencia de eventos. En este caso, la incidencia de eventos es muerte, y tú, a partir de los datos previos, decís, bueno, la incidencia de muerte probablemente va a ser tanto. Acá se sabía poco, porque era una enfermedad nueva, ¿verdad? En la cual, cuando se empezó este estudio, que como yo les decía, fue en marzo del año pasado, se conocía muy poco todavía de esta enfermedad. Y ellos, cuando hablan del tamaño muestral, creo que es en el protocolo o mismo también en el trabajo, en la publicación que ustedes tienen, argumentan que en realidad no sabían bien cuál iba a ser el tamaño muestral definitivo y que lo fueron ajustando durante la marcha porque era una enfermedad nueva. Bien. Entonces vean la importancia de que cuando uno tiene tanta cantidad, cuando tiene determinada cantidad de pacientes, sepa que le pasó a todos. La vacuna, una de las vacunas que tenemos en nuestro país, la vacuna Coronavac, no hay nada en blanco y negro hasta ahora publicado en una revista arbitrada, con lo cual uno pueda saber cuál realmente es su dato. Lo que hay es una prepublicación, hay datos reportados por el Ministerio de Salud de Chile, pero son datos de un Ministerio de Salud y no están publicados, no hay posibilidad de mirar los datos y analizarlos, ¿verdad? Entonces, lo que hay publicado es esto. El estudio Profiscov
de julio, 21 de julio de 2020 al 16 de diciembre, 12.842 participantes se escanearon, 12.400 se randomizaron en 16 sitios y 12.396 recibieron una dosis. O sea, 12.000 fueron randomizados. Cuando uno dice el paciente se distribuyó a este grupo, ahí ya está incluido. Y después cuando hablan de resultados, entre los 9.823 participantes en el análisis por protocolo, pero dijimos que eran 12.408. ¿Por qué ahora son 4.953 en el grupo de vacuna y 4.870 en el grupo de no vacuna? Y eso da 9.000. Entonces ahí yo, cuando divido los que reportan y los que eran, me da un 79%. Se perdió un 21%. ¿Dónde están ese 21% que falta, verdad? Entonces, cuando uno pierde en el camino casos, la validez del estudio se resiente mucho porque uno no sabe qué pasó con esas personas, ¿verdad? De hecho, esto da la impresión de que es un preprint crónico, ¿viste? Porque lo terminaron en diciembre y todavía estamos a abril, y la velocidad con que se publica todo lo que se genera hoy es muy rápida, y esto no se ha publicado, ¿viste? Pero en fin, el ejemplo era para decir, si uno pierde pacientes en el camino, la validez de esa investigación se cuestiona firmemente. No es este el caso, por suerte. Sí. Este dato que dice Edgardo es muy interesante, ¿no? Porque desde la perspectiva de P4 esto lo hemos visto varios trabajos que tienen esta característica, y lo más grave de eso es que vieron hoy cuando vimos los grupos, que son homogéneos, son parecidos. Cuando se pierden pacientes, ¿de qué lado se pierden? ¿Dónde lo estás perdiendo? Entonces la randomización se fue al cuerno, ¿no? Si los perdiste es porque se murieron y no te enteraste, y entonces es malísimo lo que estás haciendo y mata a muchos. Claro. Digo, no deja de ser un ocultamiento y una falla metodológica o de seguir adelante con el protocolo. Tenés derecho a pensar lo que quieras, ¿verdad? Digo, puede haber sido que no me lo están mostrando porque no les gusta lo que dio, o porque por algo no se ha publicado, ¿viste? Esto que está terminado desde diciembre. Por algo este tipo de make-up, de maquillaje es bastante común en algunos tipos. Claro. Hay algunos estudios que son buenos, que te dicen que saben lo que pasó y por qué se perdieron, y te cuenta brevemente, y te dicen lo que decía Miguel, de qué grupos se perdieron y en qué porcentaje. Entonces ahí... Claro. No, incluso uno, Ariel, ahí puede hacer cálculos, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, acá se perdieron, en el grupo de vacunados se perdieron, la mitad de ponerle 6.000, y aparecieron 4.900, se perdieron 1.100. ¿Qué pasa si de esos 1.100 todos hubieran andado mal? Si todos hubieran desarrollado enfermedad, ¿cómo me cambiaría la cosa? ¿Y qué pasa? Puedo ir a la hipótesis de máxima, ¿verdad? No es lo que sucede, pero son formas de tratar de minimizar ese problema, ¿no? Pero Arianel creo que quería preguntar algo. Claro, Arianel. Estás en silencio, Arianel. Porque me perdí la parte cuando explicaron análisis por intención de tratar, que habíamos... Todavía no llegamos. Perdón. Entonces ya das el pie para la que viene. ¿Qué respondieron ahí? Edgardo, una consulta. ¿Hay algo que vos digas de pacientes, de pérdida de pacientes, que es aceptable en un estudio? Digamos, lo que se usa para eso, no hay un número que uno diga aceptable. Si se pierde el 10%, ya te genera muchas dudas, ¿verdad? Si se pierde el 10%. Un ejercicio que se suele hacer es esto que yo te decía, calcular todos los que se perdieron, si hubieran andado mal, cambiaría el resultado final de la investigación o no, ¿verdad? Esto que estamos viendo, esto que les mostré el ejemplo de la vacuna en Brasil, es un ejemplo raro. Hacer un ensayo clínico es una cosa muy compleja, que lleva mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo, y normalmente no se pierde el paciente, ¿verdad? No se pierde cosas. Aquí no sé si va por el lado de lo que dice Miguel, que capaz que no nos quiere mostrar algo, o que está mal escrito y redactado mal, ¿verdad? Y entonces no fue así. En fin, al no estar publicado en una revista arbitrada, donde alguien le haya pasado el filtro fino y haya dicho esto, respondan a estas dudas, uno no tiene forma de saberlo, pero concretamente no hay una pérdida aceptable. Lo ideal es que no pierdas, ¿verdad? Porque si no, no sabés qué pasó en realidad. Entonces, como da mucho trabajo hacer un ensayo clínico y cuesta mucho esfuerzo y económico y demás, los investigadores se aseguran de que no se pierdan pacientes, ¿verdad? Porque si no, al final hiciste un esfuerzo que fue en vano.
¿Qué respondieron a las 5? Es una pregunta difícil. Sí. En el texto decía, se realizó, cuando habla de métodos, cuando habla de la parte de análisis estadístico, dice el análisis se hizo o no me acuerdo si lo dice o no en este ensayo clínico. Nosotros en realidad no sabemos mucho lo que es intención de tratar. Ahora lo vamos a ver, Sofía, claro. Pero por eso, es como difícil. En aras del tiempo, avancemos y yo les voy a mostrar cómo se puede saber en este caso. Lo correcto es que uno busque en la parte de métodos, donde dice análisis estadístico, ahí te tiene que decir, el análisis de los datos se hizo por intención de tratar, por el principio de intención de tratar. Acá en realidad lo dice, acá miren, el 100% fue incluido en el análisis por intención de tratar, te lo dice en la figura, ya, por eso yo no me preocupé en buscarlo en el texto, porque ya lo decía en la figura. Es decir, el análisis se hizo por intención de tratar. ¿Qué quiere decir análisis por intención de tratar? Supusimos que era algo así, sentido común, ¿no? Si vos que tenías la intención de tratar a 2104 y trataste a 2000 dentro de ese grupo. Es parecido. Mira, estos son un ensayo clínico en el infarto de miocardio que comparaba 2 tratamientos con fibrinolíticos. 2 pacientes ingresaban, uno en un centro que formaba parte del ensayo clínico, otro en otro. El azar lo distribuía a este paciente el grupo de streptokinasa. Le colgaban la streptokinasa pasaba, terminaba. Al otro paciente lo asignaban al grupo TPA, que era la comparación que se estaba haciendo, y cuando le iban a dar la inyección el paciente se murió. ¿Se le debe contar como una muerte del grupo TPA o no a este? ¿Fue previo de administrarle la medicación? Se lo iban a dar y se murió cuando se lo iban a dar. Y no debería, entonces. No, porque falleció sin la intención de tratar. ¿Y cómo explican que acá había 2104 y abajo 2104 y en el otro lado 4321 y 4321 y los contaron a todos? ¿No habrá pasado en algún caso que le iban a dar la dexametasona y no se la llegaron a dar? El principio de intención de tratar lo que dice es, una vez que un paciente se incluyó en la investigación, al final se cuenta en ese grupo independientemente de lo que haya pasado en el medio. Sé que es muy contraintuitivo y que uno dice no tiene ninguna lógica contar a alguien como si hubiera recibido algo que no recibió. Pero veamos cuál es el fundamento de esto. El análisis por intención de tratar lo que dice es, cada paciente se analiza en el grupo asignado. Por eso le ponía énfasis, cuando un paciente entró, cuando se asignó a un grupo. No importa si recibió o no recibió nada. En el momento que entró, ya forma parte del grupo. En el momento que se lo asignó a ese grupo al azar, ya forma parte de él. Independientemente de lo que haya pasado durante el tiempo de la investigación. Aunque haya retirado el consentimiento, aunque haya demostrado ser alérgico a lo que se estaba investigando y no lo pudo recibir, aunque se haya muerto antes de que se lo den. Porque el fundamento de eso está en esto. ¿Qué puede ocurrir en un ensayo clínico a lo largo del tiempo? Los pacientes ingresan a un grupo o al otro, transcurre el ensayo clínico y hay un final del seguimiento. Los del grupo de intervención son asignados al grupo, reciben la intervención que tienen definida, pueden presentar un evento o no, y hay una situación al final del periodo, en este caso los 28 días. En el grupo control se asigna en ese grupo, recibe el tratamiento de control, en este caso el tratamiento de control es el tratamiento usual, a veces puede ser otro fármaco, placebo, presenta un evento o no, y hay una situación final. Pero a veces los pacientes, el médico, los pacientes que participan del ensayo clínico no están en una cápsula aislada del mundo, ¿verdad? Sino que viven en determinado lugar y hay un médico que los trata y el médico dice, no, yo a este paciente no me importa que esté en un ensayo clínico, yo le voy a dar igual, entonces recibe eventualmente la dexametasona. No recuerdo si está en la publicación o en el anexo que un 5% de los pacientes del grupo control recibió dexametasona también porque el médico se lo indicó, el médico tratante, ¿verdad? Y este que tenía programado recibir la intervención no la llegó a recibir por la razón que fuera. Entonces,
en los ensayos clínicos sucede lo mismo que en la vida real. Los pacientes no siempre cumplen, no siempre las circunstancias permiten que todo se lleve a cabo, pero el fundamento de esto es que el azar hace que las desviaciones del protocolo se equilibren, que tantos en un grupo como en el otro no hayan recibido el tratamiento que iban a recibir cuando son los tratamientos activos los que se comparan, ¿verdad? Porque si no fuera así, el problema es el siguiente, voy para atrás. La estreptoquinasa ustedes saben que se pasa en un goteo, ¿verdad? Que 30 minutos, cosas así. Si un paciente le pasó la mitad de la dosis, ¿lo contamos como tratado o no lo contamos como tratado? Si pasó el 70%, ¿lo contaremos como tratado o no? Si uno dejara librado a criterio del investigador definir a qué considera tratado o no tratado, los sesgos serían infinitos, porque yo elegiría el punto de corte que me conviniese, y entonces diría, bueno, sí, no, voy a considerar tratados los que recibieron tanto del tratamiento, los que no recibieron. Por eso hoy, ¿verdad? Las investigaciones es un criterio que se exige que más allá de que puedas tener el análisis también por lo que efectivamente pasó, pero el que se tiene en cuenta es el análisis por intención de tratar. Por eso, ¿verdad? El paciente, una vez que está incluido en la investigación, está en un grupo y el azar hace que tantos en un grupo como en el otro va a ser igual el grupo que no, el porcentaje que no cumpla con lo que tenía previsto que se iba a cumplir. No sé si está claro o es muy confuso el tema de intención de tratar. Sumamente claro. Sí, sumamente claro. Sí, claro. Es claro, pero te deja dudas también, porque supongo que en algún momento deberían demostrar si el azar no actuó y ¿Sabes qué, Ariel? Está muy buena tu pregunta, y después podés mirar, creo que está en el campus, allí el anexo, si no yo lo subo, no me acuerdo. Mirá el anexo, y en el anexo te muestra que en realidad los que no cumplieron con el protocolo fueron más o menos parecidos. Digamos, la desviación del protocolo en el grupo usual era recibir dexametasona, porque no tenían que recibir, ¿verdad? Y ahí fue más o menos un 5%. Y los que no recibieron la dexametasona fue un porcentaje parecido también, ¿verdad? Sí, en la imagen anterior estaba eso. ¿Estaba? Sí. ¿En la que vimos acá, decís? Sí. ¿Para que voy para atrás? Ahí, seguís, no, más adelante. Ahí. ¿No? No, este no es. Era otra imagen. Era otra. Acá, 95% recibieron dexametasona, o sea que el 95% se hizo bien, y acá 8% recibieron dexametasona, o sea, en un 8% se salió del protocolo, y en este caso en un 5%. Habría que hacer un cálculo de chi cuadrado a ver si esa diferencia es significativa. De todas formas, estamos viendo que la magnitud de eso es chiquito. Muy buena observación, Estefanía. Está muy buena, estaba ahí el dato. Yo lo había visto en el otro anexo también. Pero el problema, Ariel, no es perfecto, ¿verdad? Y yo cuando al principio decía, hemos mejorado mucho en nuestra aproximación al componente científico, en nuestra profesión y demás, lo que tenemos es una aproximación muy gruesa y muy grosera, ¿verdad? Digo, mucho mejor que lo que había hace 50 años, hace 100 años o lo que fuere. Pero que es perfecto, por supuesto que no. Existe acuerdo de que lo mejor es hacerlo de esta forma, pero eso no garantiza de que esto sea, ¿verdad? Digo, la mejor forma en que podemos hacerlo. Con la medicina de precisión seguramente se va a avanzar más, y ahí va a haber posibilidades de tener más aproximaciones a la verdad. Bien, a la pregunta 6. Si los otros tratamientos fueron similares, ¿qué respondieron? ¿Pudieron responderla? Fue difícil. Nosotros valoramos, por ejemplo, o sea, interpretamos como otros tratamientos lo que refería como utilización de ventilación mecánica invasiva, solamente oxígeno, no requerimiento, o sea, como lo otro que se instaló en los pacientes. ¿Y ese dato estaba en qué porcentaje en cada grupo se hizo? Sí, estaba descrito. ¿Dónde lo encontraron eso, Alejandra? ¿En qué lugar? En la tabla número, creo, pará que ya la busco, dame un segundo. Ya te digo en qué tabla fue. No, la pregunta es tramposa, porque la pregunta era porque si me decías que es en la tabla 1, como habitualmente responden a esta cosa, ahí es cuando les digo, no, eso era al empezar el estudio. Acá lo que estamos viendo es qué pasó después que había entrado al estudio, ¿verdad?
Si está reportado en alguna tabla, entonces vale. Sí, en la tabla número 2, si no estoy mal, a ver si está. Sí, ahí va. Y en la tabla 2, ¿a qué cosa refiere? ¿A la ventilación? Te pone, o sea, ¿quiénes recibieron ventilación mecánica invasiva? En un grupo y en el otro. Ahí está. Exacto, te comparamos grupos. ¿Y también, de fármacos? ¿Y de fármacos? De fármacos no pone nada, ¿no? Lo único que tenía como una diferencia ahí, por ejemplo, es los que requirieron terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. Pero pone fármacos, no, acá. Eso está, a ver si yo lo pegué acá. Sí, acá está. En el suplemento. En el suplemento hay una tabla, la tabla S2. Viste que de acá era que yo había visto el 95%, o sea, se había no cumplido en un 5% y acá en un 8%. Pero ves, los otros fármacos que eventualmente podrían ser efectivos sobre COVID, hoy sabemos que ninguno de estos, no, tocilizumab sí, pero ninguno de los demás es efectivo. Vean, menos de 1%, menos de 1%. Hidroxicloroquina, 1%, 1%. Acitromicina u otros macrólidos, 26, 24. Tocilizumab, 2, 3 y Remdesivir, casi nada. Entonces, los otros tratamientos, ¿por qué importa saber los otros tratamientos que recibieron los pacientes en el ensayo clínico? Porque pueden ser variables confundentes o... Si alguno de estos tratamientos es efectivo para reducir la mortalidad, puede ser que sea esto lo que explique la diferencia de mortalidad y no la dexametasona, ¿verdad? En la medida que vos tenés que los otros tratamientos que se recibieron fueron iguales, y lo que tú decías, no me acuerdo si era Alejandra, respecto a asistencia respiratoria mecánica y asistencia no invasiva, ¿fue igual en los dos grupos? Bien, porque eso también, ¿verdad? Sí. Respecto a su N, sí. Si en un grupo se ventilaran más y otros menos, podría esa también ser una razón para la mortalidad, ¿verdad? Bien. Y respecto a la pregunta 7, ¿qué dijeron? ¿El resultado se refería al endpoint inicial? Sí, menciona que la dexametasona no se dio cambio en los pacientes que no requerían oxígeno a los 28 días en la mortalidad, y sí se dio un beneficio en los pacientes que requerían ventilación mecánica. Pero ¿cuál era, en la pregunta pico, la O, el outcome, el endpoint, cuál era que habían dicho que iban a evaluar? La mortalidad de los 28 días, y sí. La mortalidad de los 28 días. ¿Y el resultado que te muestran respecto a qué es? Sí, respecto a esa mortalidad de los 28 días. Exacto. Entonces, esta pregunta que parece tan elemental es muy importante, porque acá es un lugar donde frecuentemente se hace trampa, ¿verdad? Si el ensayo clínico, vos definiste una variable que no te dio, a veces se muestra otra distinta, y para el lector no avisado te confunde, ¿verdad? Porque vos te dice, suponte que acá no hubiera dado mortalidad, entonces te dice, en realidad el tiempo de internación de los pacientes se disminuyó claramente con dexametasona si eso hubiera dado, pero eso no vale, porque los análisis, luego que uno conoce los resultados de la investigación, el azar va a ser que siempre algo haya dado positivo, ¿verdad? Pero este estudio fue diseñado para evaluar mortalidad con un N calculado con un determinado poder y un determinado error aceptado para evaluar mortalidad. No vale reportar otra cosa que no sea mortalidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Ellos lo decían, ¿verdad? En este ensayo clínico, el objetivo primario fue mortalidad 28 días y murieron tantos a los 28 días. Está claro, ¿verdad? Lo que se definió iba a ser esto, y lo que se reportó es esto. Vean un ejemplo, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos más gruesos, más groseros, que en este tiempo de la conjunción de necesidad real de tener información, necesidad de un presidente en carrera para ser reelegido, y apetitos económicos desbocados, terminaban cosas como estas. El 12 de mayo se publicó en New England Journal of Medicine, una de las revistas de más alto factor de impacto, como todos sabemos, el reporte de Remdesivir. En él decía, Remdesivir fue superior al placebo en reducir el tiempo de recuperación en pacientes hospitalizados con evidencia de infección del tracto respiratorio. O evidencia de no sé qué, porque me tapan las imágenes. Sí, de infección del tracto respiratorio. Entonces, como yo, después de muchos años de ver esto, a veces uno le genera dudas,
en realidad había habido 2 ensayos clínicos previos, uno en China, que había mostrado no beneficio, y otro internacional, que había mostrado no beneficio, y este sí mostraba beneficio. Entonces, bueno, veamos en el lugar donde se registran los ensayos clínicos. Normalmente, si uno quiere hacer un ensayo clínico y conseguir financiación para el mismo, estás obligado a registrarlo. El lugar más fuerte de registro, digamos, donde más se registran los ensayos clínicos es en esto, que depende, vinculado al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, a cada ensayo clínico que uno registra, le corresponde un número. Este era el 0428, no sé qué. Yo fui a buscarlo a esa base. Esto es público, ¿verdad? Cualquiera puede ir a buscar. Este era el ensayo clínico, y entonces el protocolo se presentó el 20 de febrero del 2020. Acá van diciendo en las fechas las cosas, ¿verdad? En qué estaba el reclutamiento, se modificó, en fin. Pero el 20 de marzo, dice, se tocaron las medidas de resultado. El 20 de febrero se había determinado cuáles eran las variables que se iban a usar para el resultado. El 20 de marzo se habían cambiado, y el 16 de abril otra vez se volvieron a cambiar. Entonces, ¿cuáles eran las variables de resultado cuando el ensayo clínico se registró? En el momento de registrarlo era, al día 15, una escala ordinaria con 7 puntos, muerte, etc. 7 puntos era la primera cosa. Un mes después, el 20 de marzo, eran ya no 7, sino 8. ¿Y cuál fue la octava que se agregó? Hospitalizado, que no requiriera oxígeno suplementario y que no requiriera más cuidado médico. Entonces, alguien con muy buen tino, un licenciado en la Católica, me dice, ¿para qué estaba internado? Si no precisaba oxígeno, no precisaba cuidados médicos, ¿para qué estaba internado? Te da la impresión de que esta es una variable, voy viendo de dónde puedo sacar algo y la agrego y la meto como una cosa. Pero ahí no terminó la cosa. Casi un mes después, ya cambiaron. Antes era a los 15 días tal cosa, a los 15 días tal otra. Ahora era, en algún momento, en 29 días, el tiempo de recuperación. Y el tiempo de recuperación lo medían en base a 3 variables. Esto es de una grosería, ¿verdad? Inadmisible. Entonces, a la pregunta 6, ¿el resultado se refiere al objetivo planteado al principio? De ninguna forma. El objetivo era, en una escala de 7 puntos, ¿qué pasaba el día 15? Aquí cambiaron todo. Uno tiene todo el derecho a pensar que lo cambiaron viendo lo que les había dado para conseguir un resultado que les resultara efectivo. Eso se transformó en una autorización de emergencia del uso de Remdesivir por la FDA, y, ¿verdad? Yo lo ponía esto en la presentación, creo. Los tipos, 20 de febrero, mejoría en escala de 7 puntos a 15 días. Cambiaron al mes, 8 puntos a 15 días, con esa variable que ingresados que no requerían oxígeno ni cuidado médico. Y luego, tiempo a la mejoría, y con eso consiguieron la aprobación de la FDA, y si uno leía el Washington Post en esos días, Gilead, del laboratorio que hizo el ensayo clínico y el coso, como es muy generoso, le fijó un precio de $3.120 a la dosis, e hizo un acuerdo por 500.000 pacientes para tratarse, o sea, $1.500 millones, ¿verdad?, con este fármaco. El tiempo pandémico ha dado lugar a cosas horribles, pero también a comprobaciones que uno puede hacer, que antes era muy difícil porque llevaba mucho más tiempo. El ensayo clínico Solidaridad de la OMS investigó Remdesivir, pero vean el número en el caso eran alrededor de 1.000 pacientes. En el estudio de OMS era un número adecuado para ver mortalidad. No mostró diferencias en mortalidad, pero está bien, ellos no decían que mejoraba la mortalidad, ellos decían que mejoraba el tiempo, que la gente estaba menos internada. Y bueno, si la gente está menos internada, podría ser una variable de resultado clínicamente relevante. En la publicación del estudio de Solidaridad que se hizo este año, la prepublicación ya estaba antes, en octubre por ahí había sido. En este gráfico muestran una información complementaria, y es días desde el ingreso al ensayo clínico, o sea, días desde la randomización, 7 días, 14, 21, 28, y porcentaje de pacientes que se fueron de alta en el grupo de control y en el grupo de Remdesivir. El mismo tratamiento que el otro ensayo clínico, solo que aquí la variable de resultado era muerte, y por ende tenía un N apropiado. Pero acá nos están diciendo altas, lo mismo que midieron los otros. Por ejemplo, en el grupo de control, el 20% estaba de alta vivo al día 5.
más o menos. Ese mismo día 5, ¿cuántos estaban de alta vivos con el grupo de Remdesivir? Más o menos la mitad, el 10%. Es decir, aquello que ellos decían que acortaba el tiempo de internación, era una manipulación gruesa de datos, ¿verdad? Que el azar te hace que cuando vos manipulás datos, algo te va a dar, ¿verdad? Pero el tema es que lo vendieron, sigue estando por la FDA recomendado como un fármaco para usar, y la evidencia que hay era muy mala antes, y esto demostró de que no tiene efecto, ¿verdad? Que no reduce la mortalidad, lo cual no es una buena cosa, pero bueno, si no redujera la mortalidad y redujera los días de CTI o redujera la asistencia respiratoria mecánica sería bueno, pero tampoco hace eso y tampoco reduce el tiempo de internación. Con lo cual, entonces, con lo cual es bien importante esa pregunta, ¿verdad? Si lo que te están reportando es lo mismo que al final que no. Miguel, tú lo decías, hace un par de años cuando hicimos una actividad con la Sociedad de Psiquiatría, yo les mostraba este resultado del British Medical Journal sobre medicina basada en evidencia, que lo que hicieron fue evaluar el SPIN en los abstracts de las investigaciones en psiquiatría y en revistas de psiquiatría y psicología. El SPIN es mostrar un tratamiento como beneficioso a pesar de que no lo sea. Supónganse, si en el estudio que acabamos de ver de dexametasona la variable era mortalidad, pero no dio, y hubiera una variable secundaria que era temperatura de los pacientes, yo puedo decir, si bien no fue efectivo, hubo un resultado significativo y muy importante en la temperatura de los pacientes. Para el que no está entrenado, que lee el comentario además nada más de lo que puede ser la publicación, te quedás con eso, significativo, estadísticamente significativo y muy importante. Entonces, cuando analizaron en publicaciones de psiquiatría y psicología, el 56% de los artículos tenían SPIN, o sea, cambiar la forma de presentar los datos para convencer al que lo lee de que eso es efectivo cuando no lo es. Entonces, es un problema muy serio actualmente, ¿verdad? Es un problema bien serio, y en esta época de COVID, con los anticuerpos monoclonales ha ocurrido lo mismo. No da el tiempo, ¿verdad? Pero un ensayo clínico que evaluaba uno de esos de nombre imposible, tenía 3 grupos. En el grupo de más baja dosis no fue efectivo, en el grupo de más alta dosis no fue efectivo, en el grupo intermedio fue efectivo en reducir la carga viral. Es muy poco razonable que si con una determinada dosis es efectivo, con una mayor no lo sea, ¿verdad? Pero claro, el N era muy chiquito. Luego publicaron otro avance interino. Con esa investigación primaria se autorizó por la FDA el uso de emergencia. Luego publicaron 200 casos más de ese mismo ensayos clínicos, y la lógica dijo que ninguno era efectivo, ¿verdad? Y ahora leía que ayer o anteayer lo dieron de baja, pero durante meses estuvo basándose en una información muy mala, una decisión de la FDA que permitió utilizarlo, y que la gente, ¿verdad?, creyera, tenemos algo que es curativo, y no curaba nada. Hasta ahora ningún antiviral ni ningún anticuerpo monoclonal, excepto el tocilizumab, ha mostrado beneficio. Entonces, para decir si un estudio es válido o no, uno tiene que responder un ensayo clínico, ¿verdad? Esto de cuatro aspectos a evaluar. ¿Cuál fue la pregunta? Si es válido, ¿cuál es el resultado? Y si es aplicable, eso es igual para todas las investigaciones. Solo que las preguntas de la parte B, lo de metodología, cambian dependiendo de si es un estudio de cohorte, es un estudio de caso control, un estudio... un segundito, Arianel, terminar de redondear la idea. Entonces, en este caso ustedes dijeron que la distribución se hizo al azar, que los grupos eran similares al inicio, no era doble ciego, pero eso por el diseño particular de este ensayo clínico no parecía tan relevante, que se siguió a todos, que el análisis se hizo por intención de tratar, que los otros tratamientos recibidos fueron similares, y que el resultado refiere al endpoint inicial. Entonces, si uno tiene esto, dice, este es un estudio válido. ¿Verdad? Tú querías preguntar algo o comentar algo, perdón, Arianel. Sí, quería preguntar cuánto de estos criterios son necesarios para... Lo supuse porque es la pregunta de siempre. No hay una regla fija. No hay una regla fija, pero si, por ejemplo, la pregunta 1, si la distribución no es al azar, agarrás el estudio y a la papelera ya, porque, ¿verdad? Digo, todo eso invalida todo lo que venga después, ¿verdad? Si te dicen que la distribución es al azar, pero mirá los grupos, si los grupos son muy diferentes, tampoco, ¿verdad? Si se perdieron muchos, tampoco.
si el análisis no es por intención de tratar, pero bueno, pero los números de los que se trataron es muy alto igual, ¿no? Pocos perdieron el tratamiento, no importa demasiado, ¿verdad? En fin, digamos, no hay una regla fija. Hay cosas que son excluyentes, como si la distribución no fue al azar o si te cambian la variable de resultado. Esas dos son descalificativas, ¿verdad? Y de hecho, es excepcionalísimo que uno analice un ensayo clínico y los 7 puntos den todos perfectos, ¿verdad? En Islandia probablemente, pero en la investigación médica en el mundo real, eso no existe. Mi intención hoy era ir mucho más allá, ¿verdad? Digo, avanzar también a la parte de resultados y demás, pero no sé ustedes cómo están y además nos pasamos del tiempo que estaba previsto, ¿no? Yo creo que está muy bien, sobre todo por el tiempo. Igual sí. Tenemos por delante varias oportunidades y encuentros, creo que ha sido bien jugoso, esa es mi opinión por lo menos, creo que bien interesante. De hecho, tenemos todavía 18 personas, así que quiere decir que se ha mantenido la atención en alto. No han disparado tanto. En esto que puede asustar al principio, ¿no? Cuando uno no ha tenido ninguna aproximación al tema o lo que fuere, me pasaba a mí, ¿verdad? Digo, al principio, ¿cómo puedo hacer para poder dejar de compartir? Y vista, quiero ver a todos. Ahora sí. En realidad no tienen, digamos, muchas veces mis colegas cuando hablábamos de estas cosas decían, pero yo no sé nada de estadística. Y en realidad, la clave de cualquier ensayo, de cualquier investigación es la parte metodológica, no es la estadística. Y ya ven que la metodología, estas 7 preguntas, y para los otros tipos de investigación son variantes, pero no son demasiado distintas, no requieren ningún conocimiento ultra especializado, requieren ir a buscar la información en el mismo si está dicha, ¿verdad? Lo que yo año a año compruebo y que es muy gratificante para la gente es como llegando con un temor a que esto es una cosa rarísima, después se van viendo que en realidad no es nada extraño. Y la parte de estadística, propiamente dicha, que es la de resultado, en realidad uno necesita saber 2 cosas nada más. ¿Qué quiere decir P? ¿Y qué quiere decir el intervalo de confianza 95%? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se llega? Todo eso no importa. Es como para manejar. No necesita ser un experto en motores, ni en encendido electrónico, no, tiene que saber cómo se arranca, cómo se ponen los cambios. ¿Sí? Entonces, pero el punto crítico es esto, ¿verdad? La parte de metodología de la investigación, que esté bien hecha, y si está bien hecha, entonces es válido. Después puede ser que el resultado sea bueno o no, pero primero uno tiene que saber si el estudio es válido. Si es válido, sigue adelante. Si no es válido, se terminó ahí. Y en esta época hay ejemplos de todo tipo, porque claro, la producción de conocimiento en medicina normalmente lleva décadas y ahora en un año se han producido una cantidad gigantesca de conocimiento. Entonces hay ejemplos para todo, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Recovery, solidaridad son ejemplos de investigación bien hecha, liderada por investigadores. Esto que les mostraba de Civil y otros por el estilo se dieron por las circunstancias, ¿verdad? Trump quería tener algo para curar el COVID, entonces los aviones de la industria farmacéutica, ¿verdad? Le dijeron algo, acá tenés algo, mirá qué bueno, el tipo compró, ¿verdad? Y ellos sabían que estaban vendiendo algo que no se sabía si era bueno o no. La evidencia posterior mostró de que no lo era, pero bueno. Pero hoy ya están un poquito más firmes para poder analizar entonces el próximo ensayo clínico que vean. Lo que nos queda entonces, y vamos a hacerlo para este mismo estudio en la próxima, es ver cómo se analiza el resultado y ver la aplicabilidad, que son los puntos C y D del análisis. Yo creí que había subido la planilla, disculpen, pero esta planilla que les mostraba la voy a poner allí para que ustedes, si quieren, hagan su ejercicio de tratar de responder a las preguntas 7, 8, 9 y 10, que son las de resultados, y las que siguen, que son las de aplicabilidad. Entonces quedaría como tarea, con la planilla que vos vas a subir, responder las preguntas que quedan. Tratar de responder las preguntas referidas a resultado y tratar de responder las preguntas referidas a aplicabilidad. Bien. Otra cosa que yo les habíamos propuesto del inicio, que ustedes vayan pensando sus propios trabajos para
¿no? Que quieren ver o que traer al grupo lo para que que quieran. vayamos viendo, ¿no? Exacto. Yo preguntaba yo le decía si era un Miguel, problema el idioma. Yo le decía a Miguel, no. es bueno empezar por un ensayo clínico porque es lo que metodológicamente es más puro, entonces es más fácil de analizar y después podemos ir hacia otros, pero primero es mejor ensayos clínicos. También hay otra cosa, yo tenía un diapositivo que se los voy a mostrar de algo que me pasó Miguel, que también puede ser, que es otra forma de aproximarse al tema, que es la que sigue. Ups, esperen que la presentación lo tenía en otro punto, que es este tema. Uno puede aproximarse, como le sucede habitualmente a todos. Ay, ¿por qué no lo tengo? Se ve que esta no es la versión de la última versión. Bueno, Miguel me pasó un trabajo de una revista molecular, y no me acuerdo cómo se llama más, hablando de ¿cuál era? ¿Te acordás, Miguel? Sobre el uso del dióxido de cloro en el COVID. El uso de dióxido de cloro. Entonces, a veces, un camino que uno puede seguir para analizar y para formarse en estos temas es ¿verdad? Tomar un ensayo clínico y empezar a analizarlo. El otro es tomar algo que te llega, y ahí tiene dos complejidades. Primero, entender qué tipo de publicación es, y luego ver qué tipo de investigación, si es que es una investigación, ¿verdad? Porque cuando recibimos cosas no solo son investigaciones, a veces son revisiones, y ustedes saben que dentro de las revisiones tenemos revisiones narrativas, en que alguien junta información y te dice algo, o tenemos revisiones sistemáticas que están hechas con un rigor diferente, que si se da el caso la veremos, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que estar frente a esto, ¿y esto qué es? ¿Qué tipo de publicación es? Y luego, si es de investigación, ¿qué tipo de investigación es? Esa es otra forma también, otra forma de aproximarse. Lo que ustedes prefieran, podemos hacerlo. Algo que les haya llegado, que ustedes quisieran analizarlo juntos o lo que fuere, lo podemos hacer. Puede ser de pediatría, puede ser porque en realidad uno no tiene por qué saber del tema, ¿verdad? Para tratar pacientes sí tiene que saber del tema, porque el arte médico implica muchas cosas, pero para analizar una investigación no tiene por qué saber del tema. Por ejemplo, hacer lo que hizo Miguel, de tratar de ver por qué 28 días, bueno, eso lo busca en la información, ¿verdad? Digo, pero no es imprescindible ser experto en COVID-19 para poder analizar si es válido o no es válido en investigación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, fue muy claro, Edgardo. Muchas gracias. Yo les quería solo decir que estamos pensando para la próxima, parece que jueves fue un día bueno, dejarlo como los últimos jueves de mes. Ahora sería 25 de mayo, ¿sí? 27 de mayo. Igual lo confirmamos, y cuando decidamos con Edgardo qué plataforma usamos... Eso puedo, el 27 no tengo problema. Bien. Yo hay un jueves al mes que tengo con cuarto año a esta hora, entonces no puedo, pero el 27 puedo. Yo les voy a subir la presentación de lo que usé hasta ahora también, para que ustedes la puedan bajar y ver, ¿verdad? No sé si también subirles lo que viene después, lo de resultados, para que ustedes lo puedan ver antes, o prefieren verlo después juntos. Capaz que está bueno hacer la tarea y lo vemos después juntos, ¿no? Perfecto, perfecto, entonces. Recuérdense que en la plataforma hay también una hoja con accesos a varias de las cosas que nombraba Edgardo, de análisis de otras investigaciones, de ensayos, así que ahí pueden ver otros materiales. Si ustedes tienen alguna duda metodológica de alguna de las cosas que hablamos, en nuestra web, ubomed.info, hay una parte que se llama educación, y en esa hay parte, apunta a educación de estudiantes, pero vale para todos, y es allí tenemos folletos, por ejemplo, análisis por intención de tratar, un folleto. No sé, doble ciego, otro folleto. Digamos, para cada punto hay un folleto que resume la esencia de cada tema, ¿verdad? Sí, están claros y son bastante esquemáticos también. Allí tienen mucha experiencia puesta atrás para tratar de extraer lo que vale la pena que uno sepa, ¿verdad? Como introducción al tema. Bueno, muy bien, les agradecemos a todos la participación. A Ariel, saludos a Pilar, Mario. A Ariel la garantía. Ahora le mando de y lo te cuento. Bueno, muchas gracias por toda la organización y el trabajo. Nos vemos.
Chao, chao. Esperemos que para la próxima seamos todos los mismos. Un gusto. Para la próxima yo voy a tomar el control del grupo, del Zoom, entonces, como con la modalidad que estoy acostumbrado, entonces va a ser más, no vamos a distraer tiempo en aspectos organizativos. No porque Miguel no lo haya hecho bien, pero sino porque, viste que a veces las cosas te superan, si no está diciendo nada. Tenemos una nueva participante, qué hermosa. Gracias. Bueno. Desesperada. Nos vemos. Hasta las 9 de la noche. Chao, nos vemos. Chao. Ya dejamos a mamá. Gracias, muchas gracias por todo. Chao, chao. Un abrazo. Gracias.